Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estéis muy bien. En el video de hoy vamos a hablar sobre la dualidad, que vendría siendo una de las distorsiones con las que podemos ver a Dios, una de las formas con las que podemos ver a Dios. Es algo así como el yin yang, pero bueno, vamos a verlo. Espero que os guste esta explicación, que os sirva de introducción a entender a Dios y que os ayude en vuestro camino, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el principio de todo. Entonces, en mi canal ya tenéis un video sobre qué es Dios. Os recomiendo verlo si no lo habéis visto, pero no pasa nada porque lo vamos a volver a explicar un poquito aquí, solo que un poco más resumido, porque en ese video ya lo he explicado bastante, me he extendido. Pero bien, cuando vamos al principio de los tiempos, el principio de todo, Dios, la unificación de todo lo que conocemos y de todo lo que existe más allá de lo que conocemos. No solo lo que somos capaces de percibir, sino también lo que hay más allá. Todo en un solo punto, en una sola consciencia, en un solo lugar, si es que se le puede decir lugar. Dios, esto es Dios, o el universo, aunque el universo existe por Dios, es como la creación de Dios, pero el creador de todo eso, de donde todo eso salió, el punto de donde todo ha nacido. En el momento en el que se hace consciente de sí mismo, es cuando comienza la historia de nuestro universo. En el momento en el que la conciencia divina, Dios, se da cuenta de su existencia y quiere comenzar, o sea, nace de sí mismo el deseo de explorarse, el deseo de conocerse, es en ese momento en el que ocurre el Big Bang y todo empieza a existir o todo lo que conocemos es creado. En este momento, cuando todo es creado, todas sus creaciones, al ser parte de él, empiezan a reflejar su naturaleza, algo así como la naturaleza del universo. Pero cuando sale de sí, empieza a ordenarse y a equilibrarse y empiezan a reflejar el orden, la armonía y algo que no he mencionado en el video de Dios, empiezan a reflejar el amor. En el momento en el que Dios se fragmenta, se crea la dualidad, esta distorsión con la que a través de ella veremos más claramente a Dios. Porque a Dios como tal no lo vamos a poder entender porque es un ser infinito. Su creación, este universo, es un espacio finito. Se puede medir. Nosotros no, pero sí es medible, sí hay un tamaño del universo, sí se podría medir. Y es Dios el que es infinito, es Dios el que es difícil de comprender o entender para nosotros, es algo que va más allá de nosotros. Pero desde aquí nosotros vamos a poder comprender a Dios con la dualidad, que está muy bien representada por el yin y el yang, pero la dualidad son los dos aspectos principales de Dios cuando se fragmenta. Es como la luz blanca del sol, que si lo ponemos a través de un cristal o de un prisma o algo para que refleje esa luz, podemos ver que se fragmenta en los 7 colores. Los 7 colores son los aspectos de nuestro sol, por eso nosotros también tenemos los 7 chakras, con que cada uno emana un color. Y es por eso, ¿no? Lo hablamos en la serie de los chakras un montón. Pero es así de la misma forma en la que todo lo que existe en el universo son como aspectos de Dios, la dualidad son los dos aspectos principales de Dios, que nosotros los vamos a ver y los vamos a explicar y los vamos a entender como masculino y femenino, como el patrón, el, el orden, la estructura y la sustancia y el amor. En el momento del Big Bang
es como si se lanzara solo, como si solo existiera la sustancia primordial, que es la consciencia. La sustancia primordial es la consciencia, que es muy similar a un océano infinito. Infinito porque no se entiende, o sea, estando en él, no hay espacio. Entonces, si no hay espacio, no hay medición de este espacio. No hay una forma, entonces no puedes decir aquí empieza y aquí acaba. No hay medición. Entonces, esta es la sustancia de la que está hecha Dios. Es el aspecto femenino de Dios. Y el aspecto masculino es el que le da orden. Es como un agua y un vaso. El vaso le da forma al agua, ¿no? O es una sustancia y después entra el orden y le pone una estructura específica y se crea un átomo, ¿no? De lo que está hecho en verdad el átomo es el amor. De lo que está hecho todas las piezas y todo lo que compone este universo es el amor divino de Dios, que es la esencia o en nosotros, por ejemplo, se podría ver como el alma. El alma es que está hecha de amor, que somos seres de luz, somos seres de amor. Es esa la sustancia de Dios. Y después está el orden o la estructura o la forma que tiene, la forma que le da. Y bien, vamos a ver un poquito las cualidades de estos dos aspectos de Dios y vamos a seguir después explicando un poco más la dualidad del universo. Pero también deciros, los aspectos de Dios o la forma en la que el cosmos se organiza es igual a la forma en la que se organiza todo aquí, abajo, en el microcosmos que es la Tierra o en el microcosmos que somos nosotros. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, porque somos creaciones de Dios y todos tomamos su misma forma. Estamos hechos a imagen y semejanza. Somos lo mismo, pero, o sea, nosotros humanos somos lo mismo en pequeño. Los planetas son lo mismo, pero en pequeño. Los sistemas solares son otra vez un microcosmos. Las galaxias son otra vez un microcosmos, un ser como Dios. Lo hemos hablado en la escalera de Jacobo, que explicamos cómo cuando Dios crea y se fragmenta, son aspectos de Dios, son parte de Dios, entonces también son como Él, a su imagen y semejanza, dioses creadores. Y por eso, después las galaxias se dan cuenta de su existencia y quieren entenderse a sí mismas y empiezan a crear y crean las estrellas, ¿no? Y después las estrellas son dioses creadores y así consecutivamente las estrellas crean sus planetas, los planetas crean a su vida. Y igual nosotros creamos alrededor nuestro, porque somos dioses creadores, conscientes, a imagen y semejanza del creador primordial. Entonces vamos, o sea, como Él, como Dios, nosotros también tenemos estos dos aspectos, masculino y femenino, que podemos balancear y equilibrar para reflejar mejor su verdadera naturaleza, para reflejar más su luz. Pero, mirad, vamos a explicar un poquito qué cualidades tiene cada uno, qué es el aspecto femenino y qué es el aspecto masculino, ¿no? No solo de Dios, sino también aquí materialmente, ¿no? Bien, tengo aquí apuntadas unas cuantas cualidades para entenderlo mejor. Voy a leerlas. El aspecto femenino de Dios está relacionado con, o sea, nosotros lo vemos relacionado con el agua. No es solo porque sea agua, ¿vale? Y aquí no se trata de hombre y mujer, ¿bien? ¿Vale? Pues solo para dejarlo claro, todos tenemos esta dualidad dentro de nosotros. Pero bien, en la serie de los chakras también lo vemos mucho, mucho, mucho. Entonces, esta dualidad, o sea, este aspecto, el aspecto femenino es lunar y está relacionado con el agua. También lo femenino es cíclico. Entonces, lo que quiere decir, así como la luna que tiene sus ciclos, ¿no? De que está primero creciente, después llena, después menguante y por eso, o sea, la luna marca perdón, la luna marca los meses. Que cuando se me cruzan muchas ideas se me traban las palabras. Entonces la luna marca los meses y es así cíclica. Eso es lo femenino es lo cíclico, ¿no? Y pues se ve
manifestado en que las mujeres tienen su ciclo, ¿no? Pero también es la forma psicológica en la que funciona lo femenino. También está, o sea, lo femenino es lo interno, el mundo interior. Em, por eso también está relacionada al alma. Es lo interno, es el corazón, es la emoción, son las emociones, es como el agua, el elemento de las emociones es el agua. Y lo femenino es eso, es ese mundo interior. Por eso la parte femenina de Dios es el amor, es de lo que está hecho todo, es lo que hay en el interior y es como la esencia de donde se puede crear todo. También está relacionado con el frío, la humedad y la noche. Es pasivo y también está relacionado con la creación, la amabilidad y el alma, ¿no? Ya lo he mencionado, el alma. La creación, y se ve manifestado en que las mujeres son las que pueden dar a luz, son las que pueden crear. También el arte es muy femenino porque es crear, es como algo de dentro de ti, lo creas, ¿no? Le das salud, le das vida, ¿no? Y también con la amabilidad o con la empatía porque es el don del corazón, es el don de la emoción, de lo interior y también de la conexión humana. Ahora vamos a ver lo masculino. También lo femenino, aquí al menos en la Tierra, está relacionado, o sea, aquí lo vamos a ver relacionado con el mundo del astral. Lo femenino es el mundo del astral, es el mundo femenino, es el mundo de la luna. El mundo del astral es el que está, tendrá su propio video, es el que es nuestro mundo energético, es el mundo energético que tenemos aquí en la Tierra. Y el mundo del astral se navega a través de las emociones, ¿no? Y es el que, en el que habitamos cuando vamos a dormir, y cuando vamos a dormir vemos nuestros sueños, nuestro mundo interior, nuestras emociones, lo que hemos vivido, ¿no? Y el mundo masculino es el mundo físico y material. Vamos a hablar de lo masculino. Lo masculino es solar y está relacionado con el elemento del fuego. Es... y también es lo exterior. No, lo femenino es lo interior, lo masculino es el mundo externo. Hay un estudio que me parece muy curioso que se hizo. Lo que hicieron fue ponerle a niños recién nacidos, niños y niñas recién nacidos, dos cosas. Uno era un carrusel en movimiento, de estas cosas que le ponen como a los niños que tienen como muchos, no sé, de qué estrellitas y una lunita y se mueven, ¿no? Así se le decía, carrusel. Y al lado estaba la madre, así mirándoles, tratando de hacer contacto directo con los ojos. Y salió en el estudio que más niños, mayor cantidad de niños, veían a el carrusel en movimiento. Eso es lo que más les llamaba la atención. Y más cantidad de niñas miraban a la madre. Esto porque lo femenino siempre va a buscar como... O sea, lo femenino se trata de esa conexión emocional, de esa conexión del alma, de el corazón, de lo humano, ¿no? O sea, no de lo humano necesariamente, pero al menos en nosotros sí es como la conexión humana y con el alma. Y lo masculino es salir de sí, es el movimiento y es el mundo exterior, es salir, ¿sí? Y esto yo no lo digo, no lo digo con intención de decir, esto es de mujeres y esto es de hombres. No, porque todos tenemos dentro de nosotros, pero naturalmente se manifiesta la dualidad de esta forma en la materia, en la que más hombres van a cargar con más lado masculino, con más energía masculina, por haber nacido hombres, y más mujeres van a cargar con el lado femenino por haber nacido mujer. Pero todos tenemos los dos dentro de nosotros, si no, no podríamos existir, no estaríamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces no podríamos ser consciencia. O sea, la consciencia de Dios que nos mantiene nuestra conexión con espíritu y sí, o sea, nuestro cuerpo es como el aspecto masculino, nuestra alma es nuestro aspecto femenino y después estos dos, la dualidad, son los pilares
que nos permiten conectar con Dios y se crea como la triada, ¿no? Lo hemos hablado en el video de la triada, cuerpo, alma y espíritu. Y, y sí, o sea, eso es lo que nos mantiene vivos. Tenemos los dos, o sea, todos tenemos cuerpo, todos tenemos alma, todos tenemos lo masculino, está relacionado a la mente y lo femenino pues al corazón, ¿no? Entonces todos tenemos mente y corazón, ¿no? Pues ya está. Entonces no es por decir esto es de chicas, esto es de chicos, se me hace una tontería. Entonces ya, solo para dejarlo claro. Entonces, lo masculino que está relacionado con el mundo exterior, también había como hay unas estadísticas que no me acuerdo de qué país son, pero la cosa era que más mujeres se dedicaban a la enseñanza o trabajos que tuvieran que ver con atención al cliente o trato humano, y habían más hombres que trabajaban con herramientas, ¿no? De que con cosas materiales, con objetos, ¿no? Y esto de nuevo reflejando la naturaleza de lo masculino, que es lo exterior, el objeto, ¿no? También está relacionado con el calor y lo seco, es activo, está también relacionado con el día y es directo. También tiene estas como palabras, ¿cómo decirlo? Como estos atributos o adjetivos, que es la dirección y la responsabilidad. Si no sabría ver qué. Es que lo que hemos hablado es como el aspecto masculino del universo es el orden, es lo que le da como una forma, una estructura, un propósito. Lo femenino es la esencia. Lo femenino es lo que siempre está. Lo femenino es ese amor infinito que siempre está ahí, y lo masculino es como que lo ordena. Es como si tuviéramos a un artista y el aspecto masculino del artista es el que materializa, el que le da orden a sus ideas y crea una gran obra. Y tiene ese alma de artista del que puede sacar cientos de ideas, pero es su aspecto masculino el que va a ponerles orden y el que va a crear una historia, ¿no? De que como un poeta que puede decir como muchas palabras, como que tiene esa esencia de poeta, entiende la poesía, pero es su aspecto masculino, su mano, donde lo pone en la materia, lo que le da una dirección a toda esa esencia o ese sentimiento, y ese sentimiento y emoción la pone en palabras y le da un orden, le da estructura y le da un propósito y crea un poema, ¿no? Es eso, ese es el trabajo, como trabaja la dualidad del aspecto masculino y femenino, los dos en conjunto y en equilibrio, ¿no? O como se le dice al yin yang, de que el baile de los opuestos. Entonces, sí, responsabilidad ya lo hemos dicho. Lo masculino es la mente, el pensamiento y el cuerpo. Entonces, es como en este mundo material que nos movemos a través del pensamiento, de que en el mundo del astral tú te mueves a través de la emoción. O sea, no importa cuánto pienses, por ejemplo, estás en una pesadilla y tú tratas de pensar en salirte, pero no, si no te sales emocionalmente de la situación, no te sales del sueño. Solo parece que sales, pero vuelves a caer en otro. Pero en el mundo material sí tienes que usar esa mente, no es como que solo sientes y ya está. Cambian las cosas y se mueven las cosas a tu alrededor, pero en los sueños sí, tú cambias tu sentir y cambia todo a tu alrededor, ¿no? Entonces esa es como la diferencia de cómo trabaja cada uno, ¿no? Y bueno, eso, el aspecto masculino es el cuerpo y el aspecto femenino es el alma. Entonces, em, para entender a Dios tenemos que entender estos dos, pero no solo entender estos dos por separado, sino en conjunto. Vamos a ver. La naturaleza del universo, como se fue desarrollando, fue que todos los elementos creados tomaron una estructura, ¿vale? O sea, como que se crea, ocurre la creación, tenemos el elemento primordial que se empieza a ordenar en partículas, en átomos, ¿no? De que ya tenemos átomos y la forma, todo es la misma esencia, pero tienen una formación o estructura diferente y eso los hace diferentes elementos, ¿no? Entonces, todo empieza a reflejar a Dios, ¿no? Todo se empieza como a volver consciente.
cuando se equilibra, se vuelve consciente. Es como cuando aquí en la Tierra, para tener un hijo, para poder crear, ¿no? Que esa sería la forma más literal de fragmentarnos, de crear como Dios. Que igual creamos, ¿no? De que si pinto, si yo expreso mis emociones, mis pensamientos de esta forma, ya estoy creando, ya estoy siendo, o sea, yo ya estoy creando como Dios, ¿no? De que con mis palabras, que pues estoy creando esta vibración y me vais a entender, ¿no? Pero bueno, de que la forma pues más literal de crear como otro ser consciente sería pues teniendo un hijo. Cuando se tiene un hijo, por eso es necesario los dos aspectos, masculino y femenino, en unión, en equilibrio. Y es ese momento en el que están en unión que es cuando ocurre la creación, cuando se unen. Entonces es esa la mayor forma en la que vamos a poder entender al Creador, a lo divino, a lo que hay más allá de el reino material. Entonces, la mejor forma que tenemos para entender y comprender a Dios y a su naturaleza es el equilibrio. Porque cuando tomamos los dos aspectos de Dios, los unificamos, que el camino hacia Dios es de ir unificando. Lo hemos hablado en la escalera de Jacobo, en el vídeo. Lo podéis ver en mi canal si queréis. Pero la escalera, subir la escalera, ir hacia Dios, es ir unificando toda la creación, ir unificándola, así como si tuviéramos los 7 colores y tenemos que ir como unificándolos para conseguir la luz blanca, la luz de Dios, bueno, la luz de nuestro sol, ¿no? Pero para poder ir unificando, perdón, para poder llegar a Dios hay que ir unificándolo todo, entonces hay que unificar los dos aspectos de Dios, la dualidad. Entonces cuando los juntamos, obtenemos el equilibrio. Eso es lo más cercano que vamos a estar de Dios. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El equilibrio entre el amor y el orden. Porque no existen separados, no pueden existir separados. Entonces todas las creaciones de Dios tienen esta dualidad. Y podemos ver que esta dualidad está en equilibrio porque pues así como nosotros tenemos nuestra alma y tenemos nuestro cuerpo, así como las galaxias que tienen su sustancia y su orden. Este es el balance de la dualidad, el balance entre masculino y femenino. ¿Y qué ocurre? Que para que la naturaleza de este universo, la naturaleza de las cosas que han sido creadas por Dios, reflejan su naturaleza, la dualidad en balance. Y para que esta dualidad se mantenga en balance, para que el amor y el orden se mantengan en perfecto equilibrio, se necesita la justicia. Entonces a mí me gusta mucho este punto que es la justicia es la naturaleza del universo o es el orden de las cosas. El orden de las cosas es la justicia, la naturaleza de este universo es la justicia, porque es la forma en la que se desarrolló. La forma en la que se desarrolló, que todos sus elementos que contienen todo lo que Dios contiene, se mantenga el equilibrio, que todos sus elementos se mantengan en armonía, que lo masculino y lo femenino se mantengan en equilibrio y en armonía, es gracias a la justicia. La justicia, no solo como la podemos ver aquí terrenalmente, al igual que lo masculino y femenino, no es solo como lo podemos ver aquí terrenalmente, pero sí vamos a poder entender que el camino de la justicia es el camino del equilibrio. Muchas gracias por haber estado aquí, esto ha sido todo. En los próximos videos vamos a continuar esta historia del desarrollo de Dios y para entendernos a nosotros mismos, para entender el universo, porque cuando entendemos cómo fue la creación y el universo vamos a entendernos también a nosotros mismos porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, os espero conmigo en próximos videos y ya está. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Chao.